Leonardo Ortega jamás imaginó que un simple acto de caridad lo llevaría al umbral de su propia destrucción. La mañana en que todo comenzó parecía idéntica a las miles que la habían precedido en su vida de lujos y privilegios. El sol entraba a raudales por las ventanas panorámicas de su penthouse en Polanco, iluminando los detalles cuidadosamente seleccionados que componían su existencia perfecta: los muebles de diseñador italiano, las obras de arte contemporáneo, el reloj suizo que costaba más que la casa de una familia promedio. Pero esa mañana, como muchas otras, Leonardo se despertó con un vacío en el pecho que ninguna posesión material podía llenar. Mientras su mayordomo le servía el desayuno en la terraza con vista a la ciudad, Leonardo hojeaba distraídamente el periódico financiero donde, una vez más, aparecía su foto junto a algún elogioso titular sobre su imperio hotelero. «El magnate que lo tiene todo», rezaba la nota. La ironía le provocó una mueca involuntaria. Si tan solo supieran. El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era Claudia, su asistente personal desde hacía una década. «Buenos días, señor Ortega. Solo quería recordarle su reunión con los inversionistas japoneses a las 11, y después el almuerzo con el gobernador. La rutina de siempre. Los mismos compromisos sociales, las mismas sonrisas falsas, los mismos acuerdos que solo servían para aumentar una fortuna que ya no le provocaba ninguna satisfacción». De pronto, una idea cruzó por su mente como un relámpago. «Cancela todo para el viernes», dijo abruptamente, sorprendiéndose a sí mismo con la decisión. Al otro lado de la línea hubo un silencio incómodo. «Todo, señor Ortega». «Sí, todo. Quiero hacer algo diferente». No sabía exactamente qué lo impulsaba, pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Busca un asilo, uno de esos lugares que realmente necesiten ayuda. Quiero hacer una donación importante». La pausa fue más larga esta vez. Claudia conocía bien sus hábitos, sus rutinas inamovibles. Esto no encajaba en ningún patrón establecido. «Por supuesto, señor. ¿Algún asilo en particular?» «No, cualquiera. El que más lo necesite». Colgó sin esperar respuesta, sintiendo una extraña mezcla de anticipación y temor. Los siguientes días pasaron en el frenesí habitual de su vida: reuniones de directorio donde firmaba documentos sin leerlos detenidamente, cenas de gala donde sonreía automáticamente mientras su mente vagaba lejos, llamadas internacionales que decidían el destino de millones. Pero bajo la superficie pulida de su existencia perfecta, esa decisión impulsiva de visitar un asilo seguía resonando como un eco persistente. Cuando llegó el viernes, Leonardo optó por manejar él mismo su Range Rover en lugar de dejar que su chofer lo hiciera. Necesitaba sentir que tenía el control, aunque fuera en algo tan trivial como el volante entre sus manos. A medida que se alejaba del distrito financiero, los rascacielos imponentes daban paso a edificios más modestos, luego a colonias populares, y finalmente a un vecindario que parecía haberse detenido en el tiempo varias décadas atrás. El asilo San Felipe apareció al final de una calle sin salida, su fachada descascarada y el jardín descuidado dando una primera impresión de abandono que hizo que Leonardo dudara por un momento antes de apagar el motor. El lugar no se parecía en nada a las instituciones benéficas de lujo donde solía hacer sus donaciones tax deductibles. Esto era real, demasiado real. Al salir del auto, el aire cálido lo golpeó, cargado con un olor extraño que no pudo identificar inmediatamente. Una mezcla de comida recalentada, desinfectante barato y algo más profundo, más humano: el olor del tiempo y la soledad. La directora, una mujer bajita de pelo teñido de un rojo intenso que contrastaba grotescamente con su piel cetrina, salió a recibirlo con una sonrisa exagerada que no llegaba a sus ojos. «Señor Ortega, qué honor tenerlo aquí. Soy la directora Margarita López». Su voz era estridente, casi chirriante, y sus manos se movían constantemente, como pájaros nerviosos. Leonardo asintió con cortesía mientras ella lo guiaba hacia el interior, hablando sin parar sobre las necesidades del lugar. Pero sus palabras se convirtieron en ruido de fondo cuando cruzó la puerta principal. El interior era peor de lo que había imaginado. Las paredes mostraban manchas de humedad que dibujaban mapas fantasmales, el piso de linóleo estaba levantado en las esquinas como lenguas sedientas, y el aire era pesado, viciado, como si llevara décadas sin circular libremente.
Pero lo que realmente le golpeó fueron los residentes, docenas de ancianos sentados en sillas dispuestas en círculos desiguales, algunos dormitando con la boca abierta, otros mirando al vacío con ojos vidriosos que parecían haber olvidado cómo enfocar, unos pocos murmurando para sí mismos en diálogos privados con fantasmas del pasado. Como puede ver, necesitamos ayuda urgente, dijo la directora, siguiendo su mirada con ojos que ahora calculaban fríamente su reacción. Faltan medicamentos básicos, los colchones tienen décadas de uso, y el sistema eléctrico es un peligro constante. Leonardo apenas la escuchaba. Su atención había sido capturada por una figura en el rincón más alejado del salón. Una mujer diminuta, encogida en una silla de ruedas junto a una ventana sucia que filtraba la luz del sol en rayos polvorientos. Algo en su postura, en la curva particular de su cuello, le resultó extrañamente familiar, como el eco de un recuerdo enterrado profundamente. Sin pensar, comenzó a caminar hacia ella, ignorando la voz de la directora que lo llamaba con creciente desconcierto. Con cada paso que daba, sentía un latido más fuerte en su pecho, como si su cuerpo supiera algo que su mente consciente aún no comprendía. La anciana levantó la cabeza lentamente cuando su sombra cayó sobre ella. El movimiento fue tan gradual que parecía requerir un esfuerzo sobrehumano. Sus ojos, de un azul sorprendentemente claro a pesar de la edad y las cataratas incipientes, se encontraron con los suyos. Y en ese instante, el mundo de Leonardo Ortega se detuvo. Era como mirar a un espejo del futuro. Esos ojos eran idénticos a los que veía cada mañana al afeitarse. La forma del arco de sus cejas, el pequeño lunar junto al párpado izquierdo, incluso la manera particular en que fruncía ligeramente la nariz al enfocar la vista. Los detalles eran demasiado específicos, demasiado personales para ser una coincidencia. «Carmen», preguntó la directora, que había alcanzado a Leonardo con pasos apresurados. «Sí, esta es Carmen. Lleva con nosotros. Déjeme ver, unos 20 años quizás. No habla mucho, pobrecita. Llegó en un estado terrible, desnutrida y con fracturas mal curadas». Leonardo se arrodilló frente a la silla de ruedas, ignorando el polvo que manchaba los impecables pantalones de su traje hecho a medida. Las rodillas le ardieron contra el piso frío, pero no sintió dolor. Solo un mareo repentino, como si el suelo se moviera bajo sus pies en pequeñas olas imperceptibles. Carmen extendió una mano temblorosa. Sus dedos, deformados por la artritis y marcados por venas azuladas que se elevaban como cordilleras bajo la piel transparente, rozaron su mejilla con una suavidad que le arrancó un jadeo. Era un gesto íntimo, maternal, que traspasó décadas de distancia en un instante. «Mi niño», susurró la anciana, y aunque las palabras eran apenas audibles, resonaron en Leonardo como un grito en una catedral vacía. La directora tosió incómoda, ajustándose el escote de su vestido barato. A veces confunde a los visitantes con familiares. No le dé importancia. Pero Leonardo ya no estaba escuchando. Algo en lo más profundo de su ser le gritaba que esto no era una confusión senil, que ese reconocimiento instantáneo iba más allá de la casualidad o la sugestión. Esa noche, en su penthouse, el champán Dom Perignon que solía beber para celebrar sus éxitos le supo a ceniza. Revolvió archivos ocultos en su biblioteca, cajas de recuerdos que su tía Ramona le había entregado años atrás como fotos de familia. Entre las imágenes cuidadosamente seleccionadas, todas mostrando a Ramona como figura central en su vida, una Polaroid medio quemada en los bordes llamó su atención. Mostraba a un bebé de meses en brazos de una mujer joven. Ella llevaba un vestido floreado modesto pero limpio, y su sonrisa iluminaba el cuadro entero con una calidez que trascendía el tiempo y el papel fotográfico. Al dorso, una inscripción borrosa pero aún legible: Carmen y Leo, su primer verano juntos, 1980. El vaso de cristal se le resbaló de las manos, estrellándose contra el piso de mármol en 1000 pedazos que reflejaron su imagen fracturada una y otra vez. Leonardo pasó la noche en vela, bebiendo whisky solo mientras contemplaba esa foto que amenazaba con derrumbar todo lo que creía saber sobre sí mismo. Al amanecer, con los ojos inyectados en sangre y las manos temblorosas, llamó al único hombre en quien podía confiar para excavar en las tumbas del pasado, Mario Santillán, un detective privado que había trabajado para él en casos de espionaje corporativo. Mario llegó a su oficina 2 horas después, con su habitual desaliño calculado y una carpeta manchada de café bajo el brazo.
No necesitó que Leonardo explicara mucho. Una mirada a la foto y al estado de su cliente fueron suficientes. «Voy a necesitar acceso a tus registros familiares», dijo Mario con su voz ronca de fumador empedernido. «Y prepárate, Ortega. Cuando se excava en el pasado, nunca se sabe qué cadáveres pueden salir a la luz». Los hallazgos llegaron una semana después, en un sobremanila que pesaba como una losa en las manos de Leonardo. Los documentos contaban una historia muy diferente a la que Ramona le había repetido desde la infancia. Carmen no había muerto en el accidente automovilístico que supuestamente había acabado con sus padres. Había sobrevivido, aunque con graves heridas y daño cerebral. Pero lo más devastador estaba en los documentos legales. Ramona había firmado papeles declarando a Carmen mentalmente incompetente, se había hecho cargo de su herencia, que incluía la fortuna familiar y la custodia del pequeño Leo, y había internado a su hermana en una serie de instituciones psiquiátricas de bajo costo antes de que terminara en el asilo San Felipe. Todo ello avalado por documentos falsificados y sobornos a médicos complacientes. El mundo de Leonardo se redujo a un punto blanco de ira pura cuando leyó el informe médico más reciente de Carmen. Paciente muestra signos de desnutrición crónica y heridas mal curadas. Diagnóstico preliminar sugiere años de negligencia sistemática. El enfrentamiento con Ramona ocurrió en su mansión de las Lomas, donde Leonardo había crecido creyendo que era un huérfano afortunado. Ella lo recibió con su habitual afecto teatral, pero la sonrisa se congeló en sus labios cuando vio los documentos en sus manos. «¿Qué es esto, Leo? ¿De dónde sacaste esas mentiras?», intentó, pero su voz carecía de la convicción de siempre. Leonardo no gritó, no lloró. Su voz era un hilo de acero frío cuando respondió: 20 años, tía. 20 años que le robaste a mi madre. 20 años que me robaste a mí. Ramona intentó defenderse, tejiendo una red de excusas sobre cómo Carmen estaba demasiado dañada para criarlo, sobre cómo había hecho lo mejor para todos. Pero cada palabra solo servía para confirmar la verdad que los documentos revelaban. Había sido un acto de crueldad calculada, motivado por la codicia y el resentimiento. Al salir de la mansión donde había crecido, Leonardo supo que la batalla legal apenas comenzaba. Pero esa noche, en lugar de regresar a su penthouse, condujo directamente al asilo San Felipe. Carmen dormía en una cama estrecha, las sábanas ásperas hasta el mentón. Al sentir su presencia, abrió los ojos. Esta vez, no hubo vacilación en su mirada. «Te esperé», dijo, con una claridad que partió el alma de Leonardo. «Siempre supe que volverías». Fue entonces cuando se derrumbó. Lloró como no lo hacía desde niño, hundiendo el rostro en esas manos que ahora sostenían las suyas con una fuerza insospechada. Carmen le acarició el pelo, murmurando canciones de cuna en un español mezclado con palabras de un dialecto que solo reconoció vagamente, el mismo que a veces soñaba sin entender. En los meses siguientes, Leonardo movió cielo y tierra para sacar a Carmen del asilo. Contrató a los mejores neurólogos, fisioterapeutas y especialistas en trauma. Demandó a Ramona y recuperó gran parte de la fortuna familiar que había sido malversada. Pero ningún triunfo legal, ninguna suma de dinero, podía devolverles los años perdidos. A veces, en las raras ocasiones cuando Carmen tenía momentos de lucidez, le hablaba del pasado, de cómo Ramona siempre había envidiado a su hermana menor, de cómo había manipulado los eventos para quedarse con todo después del accidente. Y sobre todo, de cómo había luchado por años para encontrar a su hijo, hasta que la medicación excesiva y el confinamiento nublaron su mente. Leonardo pasaba horas sentado junto a su cama en la suite médica que había instalado en su hogar, escuchando esas historias fragmentadas que eran como piezas de un rompecabezas imposible de completar. Aprendió que el amor no cura todas las heridas, pero puede hacerlas más llevaderas. Y en las noches especialmente difíciles, cuando los recuerdos de todo lo perdido lo asaltaban, recordaba las palabras que Carmen le había susurrado el día que la sacó del asilo: «El tiempo robado no se recupera, pero el futuro aún es nuestro». Fue esa promesa, más que cualquier deseo de venganza, lo que lo mantuvo firme cuando Ramona intentó desacreditarlos públicamente. Cuando los periódicos sensacionalistas publicaron historias sobre la supuesta madre del magnate. Cuando los abogados de Ramona presentaron documentos falsos para declarar a Carmen incompetente una vez más. Pero esta vez, Leonardo no estaba solo. Esta vez, tenía la verdad de su lado. Y cuando finalmente ganaron la batalla legal,
No fue con gritos ni escándalos, sino con el simple acto de Carmen tomando su mano frente a los jueces y diciendo con voz clara: «Este es mi hijo». El caso se convirtió en un parteaguas para la reforma de los sistemas de asilos en el país. Leonardo usó su influencia y fortuna para crear una fundación que ayudaba a familias separadas por fraudes similares. Pero su mayor victoria fue personal. Cada mañana, al despertar, podía ir al cuarto de al lado y ver a Carmen durmiendo pacíficamente, sabiendo que por fin estaba a salvo. Y en esos momentos, cuando el sol de la mañana iluminaba su rostro surcado de arrugas pero finalmente en paz, Leonardo entendía que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado este regalo, la certeza de que, después de 40 años, por fin había encontrado su lugar en el mundo. Suscríbete y comparte mi contenido. Nos vemos la próxima vez con otra historia.